Gracias al Dios Todopoderoso. Ahorita hay lo malo hoy, Mi Señor, la Salvador y Guía, película como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Sonido de. Voy a anunciar caminos. el tema de Eury. Eury va a hablar de la película Sonidos de Libertad. ¿No es? Voy a hablar de varias cosas. ¿Y que tú eres el guionista de terminar el versículo que me interrumpiste, que es especial para ti. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Especial para la luz. Especial para la luz. Reconócelo en todos tus caminos. Yo prefiero confiar y en la allanará tus señora. sendas. ¿Cómo es? Bueno, señores, vamos para adelante, que tenemos dos comentarios más pendientes. Y otra cosa. Padre, madre, Dios. Eury, por favor. Miren, hoy es día del economista. Hoy, 18 de julio, ya terminó el versículo. es el día del economista de la República Dominicana. ¿Quién es el mejor economista de este país? Hay muchos. Es imposible definirlo. Para mí el mejor en términos a los aportes que ha hecho. Hay muchos y muy buenos. A la modernización. Andy de Aguajar es el mejor economista para mí. Es uno de los mejores. Es uno de los mejores, sin lugar a dudas. Mire, y precisamente. La economía es una brujería. Me llamó Jaime Ariti, mi amigo y hermano Nicolás Jiménez, que es el director de la Escuela de Economía de la UAS. Nicolás Jiménez tiene programado la organización hoy el primer Congreso de Economía Dominicana. En la Escuela de Economía de la UAS desarrolla una serie de actividades interesantes, pero hoy el primer Congreso de la Economía Dominicana, donde van a haber varios paneles interesantísimos, dos de los cuales quiero recomendar. Van a producirse esta tarde, uno desde las 12:15 hasta las 1:45, donde estará la política presupuestaria, la política tributaria y la política laboral en República Dominicana, Nelson Suárez, Víctor Rodríguez y Luis Humberto Vargas. Y habrá también un panel final a las 3 de la tarde, donde estarán participando Miguel Seara, Fernando Pellerano, José Luis Malcún, Jacqueline Buán de Cerrulle y Víctor Mojica, coordinado por Nicolás Jiménez, el director de la Escuela de Economía de la UAS, donde van a tratar problemas actuales de la economía y las propuestas. Vamos a ver. ¿Lois Malcún o Loa Malcún? No, Lois Malcún. Miguel Seara Jato, el ex gobernador del Banco Fernando Pellerano, José Luis Malcún, Jacqueline Buán de Cerrulle. ¿Cuál es la agenda? Para ver si la agenda es problemas actuales en la economía y propuestas de estrategia para enfrentarlos. Pero también, ¿qué dicen ellos? No, es hoy a las 3 de la tarde. No, la ponencia de ellos, ¿cuál va a ser? No, cada uno va a tratar el tema en función de su visión. Claro. Entonces se va a hacer un resumen, que yo lo traeré después que termine, Nicolás lo va a hacer, pero es un tema sumamente interesante porque hay varias visiones. ¿Tú mañana vas a hablar de eso? Sí, claro, lógicamente. Porque la economía que viene no tiene que ver nada con la actual. Bueno, está bien, eso según tú, pero según ellos están analizando la economía ahora, no la que tú quieres. Entonces, no, la que viene. Por eso, vamos a esperar que traten esos temas. Bien, entonces, felicidades a todos los economistas. Tiene que estar basada en colaboración y computación. Nicolás Jiménez, que ahora dirige la Escuela de Economía, fuimos compañeros de estudio, estudiamos juntos, dimos varias materias juntos, compartimos tanto la vida sindical como la vida académica, y hoy lo felicito que está dirigiendo la Escuela de Economía. Es un tremendo economista, sumamente preparado y que lógicamente le dará la función que necesita en este tiempo. Y para ti, Eury, ¿cuáles son los 3 mejores economistas de este país? No, aquí hay muy buenos economistas, muy buenos. O sea, exacto, yo no puedo decir cuál es el mejor. No. Hay muchos economistas muy buenos. O sea, por ejemplo, Andy de Aguaje es un tremendo economista. ¿Tú lo pones a Andy en el top 3? Brillante, sí, de los mejores economistas de la República. ¿Y Miguel Seara es un tremendo economista también. Sobre todo más teórico que pragmático. Jaime Ariste es un tremendo economista también. Es matemático. Y muy actualizado. Raúl Félix, ¿dónde tú lo pones? No, Raúl Félix es fuera de serie. Raúl está fuera de salir. Fuera de serie. Sí, pero a mí. No acepta el concepto. Julio Ortega. No entendiste. No, fuera de esa. No, por encima. ¿Con cuál herramienta? Ustedes que son economistas son los que evalúan a los economistas. No, porque el problema es. ¿Tú sabes cómo yo evalúo antes? Eso era tabú. Pero digo, yo no tengo prejuicio ni me importa nada de esa vaina. Agarra el crecimiento económico de 1990 para acá y busca el papel de la Fundación Economía y Desarrollo. Lo transformaron todo. Todo lo que se hace ahora es lo que ellos dijeron. Así no se analiza la economía. ¿Cómo tú quieres que la analice? El gran economista de los últimos tiempos y uno de los más destacados es Magín Díaz. Sí, duro. Tremendo. Magín se ha convertido en un referente en la práctica. Él antes no era muy conocido porque era más técnico que otra cosa, pero en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los orientadores de políticas públicas más importantes. Magín es brillante. Miren, a propósito de la economía, voy a dejar el tema de la película para más adelante, porque quiero referirme Juan Ariel Jiménez, que es un tremendo economista también. Ay, lo dejaste fuera. Juan Ariel Jiménez no, porque voy a hablar de él, tremendo economista. Publica hoy un artículo donde da unos datos que a mí me llamaron extraordinariamente la atención. Incluso lo llamé para
confirmar que las cosas eran así. Porque él hace una evaluación de la economía dominicana y dice que hemos tenido una tasa de crecimiento interesante en el 2021 y 2022. Entonces, ¿cuál es la explicación de que tenemos esas tasas de crecimiento, pero al mismo tiempo hay una escasez en la eficacia, hay un deterioro de los servicios públicos? Y mucha gente se preguntará, ¿es por falta de recursos? A pesar de ese crecimiento, ¿es que hay falta de recursos para que los servicios públicos? Y es verdad que hay una situación difícil con muchos servicios públicos. Es decir, hace tiempo que hemos estado hablando de que, por ejemplo, el 911 está en emergencia. La hormiguita. No, o sea, la realidad. ¿Qué queremos todos? Que los gobiernos sean cada vez más efectivos en los servicios públicos, porque es los servicios de todos nosotros, de clase alta, clase media y clase baja. Hay servicios públicos, por ejemplo, pasaporte es para todo el mundo, no es nada más para los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos tienen que sacar pasaporte, la clase media tiene que sacar pasaporte y los pobres también. Hay servicios que son fundamentales para todos los niveles. Entonces, los servicios públicos es importante que cada día sean más fuertes. Entonces, dice Juan Ariel que no pueden justificar, no es nadie que diga que por falta de recursos, porque él hace la siguiente comparación, que fue lo que me llamó la atención. Dice Juan Ariel, en el 2010, ahora mismo, actualmente el gobierno maneja más presupuesto y más empleados públicos que en el año 2019, antes de la pandemia. Más presupuesto y más empleados públicos, y lo da con datos concretos. Dice, en la actualidad hay 74.400 empleados públicos más que en el 2019, es decir, un incremento de un 20%. O sea, más empleados públicos, por lo cual no puede ser por escasez de empleados públicos que haya deficiencia. Y dice que ahora mismo el presupuesto del año 2023 supera en 60% el del 2019. En 60%. O sea, el gobierno tiene más recursos en un 60% y más empleados en un 20%. Sin embargo, los servicios públicos se han deteriorado. ¿Qué pasa ahí? Falta de planificación, falta de visión y falta de saber ser eficaz en el ejercicio cotidiano de las tareas de gobierno. Esa es la conclusión que se sale. Entonces, evidentemente que esto preocupa y llama mucho la atención, porque a pesar de que estemos teniendo un crecimiento, que yo reitero, el crecimiento de este año está en peligro en la dimensión en que se estaba planteando y probablemente no llegue ni siquiera al 3%, probablemente alrededor del 2%, cuando el estimado fue un 4.2%, va a contribuir entonces, si al mismo tiempo con muchos recursos y con muchos empleados se es deficiente, si se caen los recursos y empieza una situación complicada y difícil, entonces los servicios públicos serán peores. Yo creo que el gobierno tiene que ahí hacer una reevaluación. Hay muchas protestas, por ejemplo, aquí estaba el director de EDESUR y daba algunas explicaciones estacionales, que eso es cierto. O sea, usted puede decir lo que usted quiera, pero es verdad que en verano hay más calor. Pero también es verdad que hay otras cosas que tienen que ver con eficiencia. No solamente hablo en el área de la luz, hablo en el área de todos los servicios públicos. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo supremo, extraordinario. Ya hubo un conato en un momento donde el gobierno quiso responder, ¿verdad?, al periódico Listín Diario, cuando hizo un editorial sacó una lista de una serie de servicios que estaban en situaciones muy difíciles. Algunos incluso ya se están resolviendo, como es el caso, por ejemplo, de pasaporte, que todo el mundo estaba al grito por la situación que estaba aconteciendo y se han tomado una serie de medidas. Reconozco, porque incluso he estado directamente en algunos casos especiales que han tenido que resolverse, que la situación ha variado, pero todavía tenemos, en cuanto a servicios públicos del gobierno, una situación sumamente especial que no puede bajo ninguna circunstancia mantenerse. Hay que tratar de resolver. Y paso al plano político, finalmente. Miren, mucha gente se pregunta, ¿por qué no hay posibilidad de hacer un acuerdo de oposición? En el caso primero municipal y luego un caso nacional. Muchos se preguntan, porque la lógica elemental indican, cuando ustedes ven un PLD fortalecido y una Fuerza del Pueblo fortalecida, que la unificación de ellos dos implicarían multiplicar. Muchos dicen, no, el problema es que, lamentablemente, entre ambas partes hay tantos odios, celos, resentimientos y egos que no permiten sentarse a discutir y pensar en la nación dominicana. Y yo creo que ahí, Danilo, Leonel y Abel, ellos tres, o sea, las tres figuras fundamentales de la oposición son Leonel Fernández, Danilo Medina, Abel
Martínez. Abel Martínez, Leonel Fernández, Danilo Medina, o Danilo Medina, Abel Fernández y Leonel. Como usted lo quiera poner en el orden, usted lo quiera poner. O sea, las tres principales figuras de oposición son ellos tres. Y ellos tres, los tres, fueron formados cuando Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y los bichos? No, ellos tres. Cuando Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana, lo hizo con un criterio de servir al partido para servir al pueblo y de poner los intereses generales por encima de los particulares. Lógicamente, ahí hubo situaciones muy complicadas y difíciles, sobre todo entre Leonel y Danilo, en varios momentos. Uno de ellos, el último, que Leonel se tuvo que ir. Y evidentemente lo que alguna gente me dice, no, es que Leonel no puede aceptar ahora, olvidarse de todo eso porque estaría dando razón de que lo sacaran del PLD, de que se tuviera que ir. O viceversa, Danilo no puede permitir hacer un acuerdo con Leonel porque sencillamente es aceptar todo lo que él hizo para sacar al PLD del poder. Si así se maneja la política, o sea, si ese es el pensamiento de los que están alrededor de Leonel y de Danilo, o de Danilo, lamentablemente no van a poder lograr ningún éxito en la vida, ni en la política. ¿Por qué? Porque para accionar usted lo que tiene que ver, primero, una estrategia para ver qué es lo más conveniente para usted. Pero sobre todo, si usted es un partido político, no es solamente de interés para usted, es de interés para la mayoría de la población y para el país en sentido general. Es decir, independientemente de los egos, de los problemas que hayan pasado, el sentido pragmático y el sentido de servicio, lo que lleva es a sentarse ahora a decir qué es lo que conviene. Y tal vez no sé la dimensión, pero qué es lo que conviene. O sea, ¿qué es lo que le conviene a la oposición? Hacer un acuerdo, primero municipal, que ese es el que va a determinar lo que pase después. Porque evidentemente, ahora mismo tal vez, si Leonel, Danilo y Abel actuaran con un sentido de verdad, de pensar en el país y de pensar por encima de los intereses de sus partidos, los tres se sentaran a decir, vamos a hacer un acuerdo con las implicaciones que sea de cara a las elecciones municipales, a las nacionales y a las congresionales. Y vamos, quitémonos todos los prejuicios y todo, y vamos a tratar de ver qué es lo más conveniente. Lógicamente, muchos dirán, bueno, a ti te gusta soñar. Yo sueño con eso porque yo confío siempre en lo bueno de la gente. Los intereses son otra cosa, los intereses es lo que desvían, los intereses es lo que llevan. Entonces, cada uno de los dos, ¿cuál es la dificultad ahora? Que Danilo con el PLD quiere demostrar que el PLD saca más votos y tiene mayor razón que Leonel y la Fuerza del Pueblo. Y Leonel y la Fuerza del Pueblo quieren sacar más votos y quedar por encima del PLD para demostrar que ellos son los que tienen razón. Y se va a meter por el medio. Entonces, no. Si siguen así los dos fragmentados y con visión unipersonal e individualista, como dice José muy bien, se puede ir Luis por el medio incluso en la primera vuelta, porque oigan bien, si en las elecciones municipales, lo he dicho varias veces y no me voy a cansar de decirlo, si en las elecciones municipales el PLD y la Fuerza del Pueblo no pactan, aunque no sea un pacto en las 32 provincias, si no pactan por lo menos en las provincias principales y le dan un golpe contundente a las pretensiones reeleccionistas del PRM, si no lo hacen así, el panorama de mayo se torna muy difícil. Como decía muy bien, eso lo decía el PLD y Danilo y Leonel, todos, antes de la elección del 2020. Febrero del 2020 determinaba mayo del 2020. ¿Por qué? Porque siempre las elecciones municipales, no es que necesariamente tiene que suceder así, pero sí depende el resultado positivo de un resultado positivo en las elecciones municipales. Leonel, Danilo y Abel están ante el juicio de la historia para que los tres se sienten, dejen de lado los egos, los intereses personales y los odios y pacten para bien de la oposición y para bien del país. Buenos días, Jonathan.